Entonces, cuando hablamos de imagen pública y marca personal, tenemos que tomar en consideración 4 grandes aspectos, porque la imagen y la marca es totalmente integral. Y cada uno de estos pilares es uno tan importante como el otro. Uno no se puede sostener sin el otro. Y el número 1 es definitivamente la apariencia, como les estaba comunicando, porque primero me ven, luego me escuchan, y ya vamos a ver que son 30 segundos. Por eso a esta charla yo la llamé el poder de los 30 segundos, porque en 30 segundos mi cerebro decide, y mi cerebro izquierdo, que es el cerebro primitivo, me va a decir, ¿me gusta o no me gusta? ¿Le creo o no le creo? ¿Lo compro o no lo compro? Y vean de verdad el poder de esa famosa primera impresión, que nunca tenemos una segunda oportunidad para dar esa buena primera impresión y por lo tanto no podemos escatimar. Luego, ¿qué hago yo con una bonita apariencia? Si mi comportamiento social o corporativo no es el correcto, yo no soy una persona educada, yo no tengo buenas relaciones sociales, no me sé conducir en la mesa, después en el trabajo todos almorzamos juntos y resulta que yo cometo muchos errores en la mesa y eso es parte de una buena disposición profesional para que me sigan tomando en cuenta y yo pueda seguir creciendo, pueda seguir ascendiendo a nivel laboral. El lenguaje verbal y no verbal, como ya les dije, es la única forma que tenemos los seres humanos de comunicar quiénes somos y qué tenemos. Así que no podemos obviar que nuestra dicción, nuestro vocabulario sea el adecuado, el corriente, el adecuado, ¿verdad? No ser corrientes, cuidar mucho esos famosos vicios del lenguaje, que muchos de los costarricenses los tenemos y los consideramos que ¿qué importa? Pero si estamos en altos perfiles y ese es nuestro interés, seguir creciendo cada vez más, y hacer valer ese título universitario o técnico que tengamos para seguir ascendiendo y colocarnos en el lugar que deseamos y merecemos. Entonces tengo que aprender a manejar mi lenguaje, tanto verbal como no verbal, porque mi comunicación corporal habla tan fuerte como mis palabras, o que yo al frente de un gran grupo sepa de verdad expresarme y que mis movimientos sean tan convincentes que apoyen el discurso verbal que yo voy a ofrecer. Y como ya les decía, pues la imagen digital, porque en estos momentos todos pertenecemos a este aparatito, a estos momentos. Vean qué momento tan mágico, tan lindo, ustedes en sus casas o en sus lugares de trabajo, yo aquí en Heredia, y resulta que nos estamos comunicando y ahorita espero tener el gusto de poder contactar un poquito más con ustedes, pero ese manejo de redes sociales también tiene que ser muy estratégico para que de verdad comuniquemos lo que nos interesa ofrecerle a los demás. Entonces, tenemos que recordar que en el terreno de la imagen, la percepción lo es todo. Y muchas veces esta primera impresión, pues, que no nos encontraron en el mejor momento, pues ya las personas se quedaron con esa idea, con esa imagen, y entonces esa percepción se quedó en realidad. Ya les decía a ustedes que entre 7 a 30 segundos nuestro cerebro hace juicios de valor. Eso que vieron nos va a permitir que me den oportunidad de seguir adelante, o simplemente me van a cerrar las puertas porque lo que vieron no les gustó, y entonces van a decir, no me interesa ni siquiera recibirla, atenderla, escucharla. El siguiente. Cuando hablamos de una buena imagen, porque como les dije, todos tenemos marca, todos tenemos imagen, lo que andamos buscando es que sea buena, de acuerdo con nuestros intereses. Una buena imagen siempre va a ser asociada con eficiencia, con calidad, con seriedad, y lo que todos andamos buscando, que me otorgue poder, para que me tomen en consideración, para que me escuchen, para que
vean que es valioso e importante lo que tengo que decir. Y bueno, y todo eso corresponde a lo que se llama comisión atávica, que tenemos que ver que nuestra vestimenta, la que sea, es un código de comunicación. Y eso revela que la forma de vestir va a afectar mi manera de pensar, de sentir y actuar. Por eso no es, por eso es lógico que yo tenga que analizar muy bien qué me voy a poner para proyectarme de la forma en que yo quiero que me vean los demás.